Vale. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar por recordar algunos conceptos de manera muy rápida que ya habíamos visto. Comenzando por decir que el equilibrio es una condición estática, eso ya lo habíamos platicado. Y se presenta cuando hay María, ausencia de... Dime. ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Yo sí la veo, maestra. A mí no me sale nada. A ver, déjame la vuelvo a compartir a ver si fuera mi computadora, pero a veces como que tarda un poquito en cargar. Ay, espera. A ver, vamos a darle un minuto en lo que carga y ahorita retomamos. Sí, maestra, ya se ve, muchas gracias. Sale. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos visto que el equilibrio se presenta cuando hay ausencia de cambio, pero en realidad esa ausencia de cambio se debe más que nada a la ausencia de tendencias que provocan cambios, ¿sale? Entonces decimos que en el equilibrio, si recuerdan, hay carencia de fuerzas impulsoras, es decir, no hay quienes impulsen los cambios. Entonces, en un sistema que se encuentra en equilibrio, todas las fuerzas se encuentran en balance. Específicamente, esta es la definición de equilibrio termodinámico. Es aquel que se presenta cuando dentro de un sistema todas sus variables de estado son constantes a escala macroscópica. Es decir, de manera global el sistema no está presentando cambio en las variables de estado, ¿sale? Y además es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o algún proceso termodinámico. Ahí proceso termodinámico es sinónimo de cambio de estado, ¿sale? Entonces un cambio de estado básicamente se presenta cuando hay fuerzas impulsoras que originan ese cambio en resumidas cuentas. Entonces ya habíamos platicado que el equilibrio termodinámico consta de 3 equilibrios. Está el equilibrio mecánico, el material y el térmico, ¿sale? Entonces, el equilibrio mecánico, si recuerdan, es el de que dice que todas las fuerzas que actúan sobre el sistema están equilibradas con las del interior del sistema en igual magnitud, pero diferente signo, ¿sale? El equilibrio material tenía estas 3 restricciones. De hecho, este último tema de la unidad es acerca del equilibrio material, ¿sale? Entonces, el equilibrio material, para que se presente, tiene que cumplir estas 3 características. No debe de tener reacciones globales, no debe de haber transferencia de materia en el interior del sistema y con los alrededores. Es decir, las fases están totalmente sin transferencia, ¿sale? Y las concentraciones de las especies en las diferentes zonas son constantes con el tiempo. Si recuerdan, era el ejemplo que les ponía. Por ejemplo, si ustedes agitan una botella de agua y la dejan, la concentración de oxígeno en la parte superior es diferente que en la parte inferior, ¿sale? Entonces aquí, para que haya equilibrio termodinámico, las concentraciones deben de ser constantes en las diferentes fases del sistema, ¿sale? Es decir, sí puede haber diferentes componentes, pero las concentraciones son iguales, ¿sale? Y el equilibrio térmico es aquel pues que no presenta variaciones en la temperatura como normalmente decimos, ¿sale? Es decir, estamos considerando que el sistema está termodinámicamente aislado de los alrededores, ¿sale? Y bueno, también habíamos platicado acerca de esta ecuación, la naranjita que está ahí encuadrada es de las últimas que vimos. Si recuerdan, eso se aplica para varios componentes en un sistema, pero siempre considerando que es una sola fase, o sea que hay cierto grado de equilibrio. Entonces, esa ya la habíamos visto, ¿sale? Y ahí abajo tienen la ecuación, la definición de la energía de Gibbs. Si ustedes diferencian esta expresión,
van a obtener esto. Vean que aquí es, bueno, aquí tienen producto PV, es decir, producto de dos funciones. Por eso aquí están dos derivadas de lo mismo. Y aquí también es producto TS. La derivada, la diferencial de dos funciones, pues es la primera por la segunda y la segunda por la derivada de la primera, ¿sale? Entonces, si ustedes sustituyen esta expresión aquí, es decir, igualan este diferencial de g con este diferencial de g y eliminan términos, lo que les va a quedar es esta expresión que ustedes tienen aquí abajo, ¿sale? Esta expresión pues sigue aplicando para un sistema de una fase en la que hay varios componentes. De forma igual, ustedes pueden extender cada una de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica a varios componentes, donde ya se considera pues el potencial y el diferencial del número de moles, ¿sale? Entonces estas ecuaciones son para un sistema de una fase que se encuentra en equilibrio mecánico, térmico y en el que solo hay trabajo de expansión-compresión. También se les llama extensiones de la ecuación de Gibbs. Y la diferencia de estas con las que no tienen este término de la sumatoria, o sea, las primeritas que vimos, es que estas sí están considerando que hay intercambio de materia con los alrededores o cambios de composición irreversibles, ¿sale? Es decir, estas aplican para sistemas que son abiertos pero de una fase, ¿sale? Si le borran, si están hablando de que no hay flujo o intercambio de materia y es un solo componente, pues todos estos términos de las sumatorias del potencial por el diferencial se borrarían de las expresiones y les quedan con las que estuvimos trabajando antes de ver, bueno, de ahora que estuvimos resolviendo ejercicios, ¿sale? Okay. ¿Dudas? ¿Sí están ahí? Sí, maestra, aquí estamos. Sí, maestra. Okay. Maestra. Muy bien. Es que el semestre pasado me pasaba mucho que estaba acá bien entrada explicando y no sé por qué se cortaba mucho el audio o a veces se colgaba la llamada. Yo creo que era un error en la aplicación, pero como que, bueno, este semestre la verdad es que ya no me ha pasado. Ok, bueno. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de lo que vamos a ver ahora con respecto al anterior? Es que ahora vamos a considerar que tenemos un sistema con varias fases. Si recuerdan, la definición de fases son aquellas donde ustedes pueden identificar que las propiedades de estado macroscópicas no son constantes dentro de un sistema. Es decir, la definición de fases surge de que se observan diferentes valores de las propiedades de estado dentro de un sistema. De hecho, esa es la definición de fase. Sale cada una de las zonas donde ustedes ven que las propiedades son constantes, pero si lo comparan con otra zona dentro del sistema, a lo mejor esas propiedades, alguna o varias, están variando, ¿sale? Entonces, estas son las fases, no necesariamente tienen que ser diferentes estados de agregación de la materia. Más bien se define por los valores que tienen las propiedades en las distintas zonas del sistema, ¿sale? Entonces vamos a agregar el subíndice alfa para indicar cada una de las fases del sistema, donde alfa puede ser 2 fases, 3 fases, 4 fases, etcétera, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, la energía de Gibbs es una propiedad extensiva, por lo tanto es una propiedad aditiva. Si se acuerdan, el ejemplo que les puse al inicio del semestre era el volumen. Por ejemplo, si el volumen es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia, y la prueba es que si ustedes mezclan 1 litro de agua con otro litro de agua, ¿cuánto es el volumen al final? Es la sumatoria, ¿sí o no?, de esos volúmenes que ustedes mezclaron. Entonces, la energía de Gibbs es también una propiedad extensiva. Por lo tanto, la energía de Gibbs total del sistema se puede escribir como la sumatoria de la energía de Gibbs en cada una de las fases que están dentro del sistema. Por ejemplo, si el sistema nada más fuera supongamos 2 fases, la energía de Gibbs del sistema es igual a la energía de Gibbs en la fase 1 o en la fase A, no sé cómo le quieran llamar, más la energía de Gibbs en la fase B o en la fase 2. Si fueran 3 fases, pues le agregan el tercer término de la energía de Gibbs en la tercera fase del sistema y así sucesivamente, ¿sale? ¿Sí se entiende esta expresión?
Sí, maestra. Ok. Y bueno, entonces si ustedes diferencian esta expresión, vean que es diferencial de G, diferencial de la sumatoria, o sea, aplican diferencial del lado izquierdo y del lado derecho de la expresión, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con la sumatoria? La sumatoria la podemos como sacar fuera de la integral, ¿sale? Y la podemos reescribir de esta forma. Esta es una propiedad de las sumatorias, ¿sale? Es como una regla, por decirlo así. Y, ok, entonces, déjenme acerco tantito para escribirles aquí unas cosas. Ok, sale pues. Entonces, nosotros sabemos que la diferencial de G, bueno, la ecuación anterior que vimos, la que estaba en la diapositiva anterior, dice que la diferencial de G, uy, está bien chiquita la letra. Ay, ya se me iba a salir una palabrota. Con confianza, maestra, no pasa nada. Perdón, es que me cae bien gordo que me salga en la parte de arriba ese de dejar de presentar, no sirve para nada y nada más a uno le bloquea las herramientas. Entonces, se me iba a salir la palabrota, pero ya, ahí disculpen. Ok, a ver, la expresión original que estaba en la diapositiva anterior, bueno, la voy a poner con mayúscula, pero como quieran, ¿sale? Más, voy a poner sumatoria con una Z, ¿sale? Y aquí van los potenciales multiplicados por el diferencial del número de moles de I, ¿sale? Ok, bueno, entonces de esta expresión, si ustedes observan, pueden notar que, por ejemplo, la entropía, ok, pueden notar que la entropía, el volumen, y claro está que esta parte de aquí son, ¿cómo se llama? Son propiedades de estado, ¿sale? Entonces, el hecho de que estos sean propiedades de estado significa que la entropía total de un sistema es igual a la sumatoria de los valores que tiene la entropía en cada una de las fases del sistema, que si notan es bastante similar a la expresión que tienen aquí arriba. Y pueden escribir una igual para el volumen y pues para el número de moles, ¿sale? Entonces, eso significa que esta expresión se puede hacer como extensiva a varias fases, que es la que tienen escrita aquí abajo. Vean que aquí ya tienen considerado el diferencial de G total del sistema como la sumatoria de G en todas las fases. Acuérdense que este subíndice significa en cada fase, ¿sale? Menos la entropía es una propiedad de estado, entonces la podemos escribir como la suma de las entropías en cada una de las fases. Por el diferencial de la temperatura, aquí asumimos que hay equilibrio térmico, ¿sale? Más el volumen, definitivamente es una propiedad extensiva, entonces el volumen total del sistema lo podemos escribir como volumen alfa, donde alfa representaría el volumen en cada una de las fases que ustedes tienen dentro de ese sistema, ¿sale? Luego tienen el diferencial de la presión como sin alfa. Esto significa que hay equilibrio mecánico, ¿sale? Porque no hay variaciones en la... Bueno, no hay presiones diferentes dentro del sistema. Y a la última parte, a la de la sumatoria, si ustedes le aplican este concepto de las fases, lo que van a tener es que ustedes tienen el potencial de una sustancia I para cada una de las fases que haya dentro del sistema, multiplicado por el diferencial del número de moles de la sustancia I en cada una de las fases que tienen dentro del sistema, ¿sale? Entonces, en realidad esta expresión es como una extensión de la anterior. Sin embargo, la anterior que les puse aquí es para una sola fase y esta de aquí ya está considerando varias fases. Esa es la diferencia. Y lo pueden observar aquí con los alfas que están agregados, que corresponde a la notación de fases. ¿Vale? ¿Dudas?
¿Sí se entendió? No me... Entonces, como se pueden imaginar, las ecuaciones fundamentales son muy importantes porque a partir de ellas podemos escribir extensiones para sistemas donde hay varios componentes, pero es una sola fase, que es esta de aquí arriba, o pueden hacer todavía esas ecuaciones fundamentales extensivas a varios componentes y varias fases. ¿Sale? Esa es la importancia de todas las ecuaciones fundamentales. Ok. Y bueno, este es como un cambio de notación, lo que tienen aquí abajo, ¿sale? Ya, bueno, aquí lo que se está escribiendo es como para cada una de las fases y aquí está como la sumatoria de forma más explícita, ¿sale? Que sería similar a lo que tienen acá arriba. Entonces nada más se hace extensiva la sumatoria para cada una de las fases y aquí les queda una doble sumatoria. ¿Por qué doble sumatoria? Porque la primera sumatoria está de adentro, es para cada uno de los componentes y esta es para cada una de las fases, ¿sale? Por ejemplo, imagínense que tienen un recipiente y ahí tienen una sustancia azul y tienen una sustancia roja, ¿sale? Y es un sistema que tiene dos fases, ¿sale? Imagínense que arriba la temperatura es, bueno, hay variaciones en las propiedades, ¿sale? Entonces son dos fases, la de arriba y la de abajo. Entonces vean que la sustancia roja es diferente la cantidad del número de moles en cada una de las fases del sistema, así como para la sustancia de los puntos azules. Entonces, aquí se tiene que aplicar la sumatoria para cada componente en cada una de las fases que tienen ustedes dentro del sistema, ¿vale? Es por eso que esta tiene una doble sumatoria, básicamente. Ok. Ok. Entonces, esto último que tienen aquí es como un acomodo final. Esta es la expresión que estábamos diciendo ahorita. Entonces, todo este término lo podemos representar simplemente como la entropía total del sistema, ¿sí o no? Todo este término lo podemos representar como el volumen total del sistema, que es esta de aquí. Y bueno, el último pues queda igual porque es para cada componente y para cada fase. Ahí va a depender de cada una de las sustancias que ustedes tengan dentro del sistema. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre en la fase alfa? ¿Cómo se calculan los potenciales? El potencial en la fase alfa para el componente I es igual a la parcial de G en la fase alfa con respecto a la parcial del número de moles de la misma sustancia I en la fase alfa, manteniendo presión, temperatura y los números de moles que no sean de la sustancia I constantes por el diferencial del número de moles de la sustancia I en la fase alfa. ¿Sale? Vean que esta definición de potencial para cada sustancia dentro de una fase es equivalente a la definición que ya habíamos visto. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el potencial para una sustancia pura en un sistema cerrado era simplemente G entre el número de moles, ¿sí o no? Entonces, esta parte es la equivalente a esto de aquí, ¿sale? Nada más que como aquí hay varios componentes, pues se le tiene que agregar este último término, ¿sale? Pero vean que sigue siendo un concepto bastante equivalente al potencial energía de Gibbs entre número de moles, ¿sale? Entonces es como nada más el cambio de nomenclatura adecuado a varias fases, pero sigue siendo lo mismito, ¿sale? Entonces, estas sumatorias que les queda aquí, ¿cómo se desarrollan? Entonces, imagínense que tienen dos fases que les vamos a poner B y C y que tienen la sustancia 1 y la sustancia 2, ¿sale? Ok. Entonces, este término de la sumatoria aplicado a este caso específico con dos componentes y dos fases está desarrollado de este lado. Vean que aquí está anotado para la fase B, fase B, fase B y fase B. Aquí es para el componente 1 y acá es para el componente 2. Y acá lo tienen que escribir ahora para la otra fase. Vean que los dos casos es para fase C, pero aquí es para componente 1 y este de aquí es para el componente 2.
Si tuvieran un tercer componente, pues tienen que agregar ese tercer componente en la fase B y en la fase C, ¿sale? ¿Sí se entendió más o menos cómo se desarrolla esta sumatoria de aquí de la expresión? Sí. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, esta última expresión de aquí del cuadro rojo es importante porque es la expresión que se aplica para un sistema en equilibrio térmico y mecánico, donde solamente trabajo presión, volumen y para varias fases. Esta es la importancia del último. Es un sistema en el cual tenemos varias fases dentro de él, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a hablar ahora sí ya específicamente del equilibrio material. Y bueno, ya platicábamos que el equilibrio material tiene 3 restricciones, ¿sale? No hay reacciones globales, no hay flujo y las concentraciones son iguales dentro del sistema, ¿sale? Entonces, el equilibrio termodinámico está compuesto de estos 3 equilibrios, pero a su vez, el equilibrio material está compuesto por el equilibrio químico de reacción y el equilibrio de fases. Este de aquí es en relación a las reacciones químicas que pueden haber dentro de un sistema, ¿sale? El hecho de que haya equilibrio químico o de reacción significa que no hay reacciones globales dentro del sistema, ¿sale? Es decir, el sistema alcanzó el equilibrio y si ustedes se acuerdan, la definición del equilibrio químico es que, por ejemplo, para una reacción que va en ambos sentidos, las velocidades, como de la flechita hacia la derecha y la de que va hacia los reactivos, está igual, entonces no se observa un cambio neto en la concentración, ¿sale? Pero no significa meramente que no haya una reacción como tal, solamente se refiere a que no hay reacción global, ¿sale? Y el equilibrio de fases, que es lo que vamos a estudiar nosotros, se define como equilibrio con respecto al transporte de materia entre fases del sistema, sin que exista conversión de una especie en otra o una reacción química, vaya, ¿sale? Entonces siempre el equilibrio de fases se refiere al transporte de materia entre las distintas fases que componen un sistema. Esto va en relación a la restricción número 2 del equilibrio material, ¿sale? Ok, entonces vamos a analizar 2 ejemplos. Este es uno y aquí viene el segundo. Para obtener la expresión, esta rojita, que es la que gobierna el equilibrio material, ¿sale? Y ya luego vamos a explicar el equilibrio de fases. Entonces, imagínense que ustedes tienen un sistema cerrado en equilibrio térmico y mecánico a temperatura y presión constante. O sea, equilibrio térmico y mecánico está repetido, ¿sale? Entonces, ustedes saben ya que la condición de equilibrio es que el diferencial de G sea igual a 0, ¿sale? Entonces, esta es la expresión, ¿sí o no? Para varias fases y varios componentes. Entonces, si es un sistema que está en equilibrio, esto debe estar igualado a 0, pero también hay equilibrio térmico y mecánico, significa que el diferencial de T y el diferencial de la presión son 0. Entonces les queda nada más esta expresión de aquí. Entonces, esta es la condición de equilibrio material aplicada a un sistema cerrado donde solo hay trabajo de expansión con presión o trabajo presión-volumen a temperatura y a presión constante, ¿sale? El segundo caso es que ahora vamos a utilizar también un sistema que está en equilibrio material cerrado a temperatura y volumen constante. Vean que acá lo que era constante es temperatura y presión, ahora estamos usando temperatura y volumen constante, que son las condiciones más normales que hay siempre en un sistema. Entonces, aquí partimos de la ecuación de Helmholtz, ¿sale? Extendida. Esta era para una fase, pero aquí está la expresión equivalente para varias fases, ¿sí o no?
Entonces, en el equilibrio, si ustedes checan su condición para el diferencial de A es que sea igual a 0. Y dado que estamos abordando el ejemplo de un caso a temperatura y volumen constante, estos dos diferenciales se les hacen 0 y les queda igualada a 0, es decir, les queda nada más la doble sumatoria. Entonces, esta es la condición de equilibrio material para un sistema cerrado, donde solamente hay trabajo de presión, volumen, a temperatura y volumen constante. Vean que es igual que el anterior. Entonces, no importa cuáles sean las condiciones bajo las que ustedes estén estudiando un sistema, si es un sistema que se encuentra en equilibrio material, esta es la expresión que gobierna el equilibrio material, ¿sale? Que es la que tienen aquí encuadrada en rojo. Entonces, esta es una expresión, de hecho es la condición de equilibrio material y se vale en todos lados sin importar las circunstancias bajo las cuales se alcanzó el equilibrio. Es decir, no importa, me voy a regresar tantito, si era temperatura y volumen constante o el otro caso si era temperatura y presión constante. ¿Sale? La expresión sigue siendo la misma siempre y cuando ya se haya alcanzado el equilibrio. ¿Sale? Entonces esta, no se les olvide, esta es la condición que gobierna el equilibrio material. ¿Sale? Y se puede pues desarrollar la sumatoria, básicamente ya dependerá. Ok. Ok. ¿Dudas? De momento, Ok. Ok. Y bueno, ahora sí, equilibrio de fases, ¿sale? No olviden que el equilibrio de fases es como un subequilibrio dentro del equilibrio material, ¿sale? Y el equilibrio material es como un pequeño equilibrio dentro del equilibrio térmico, siempre y cuando lo haya. Ok. Entonces, el equilibrio de fases implica que las mismas sustancias químicas están presentes en las distintas fases, ¿sale? Esa es como su definición. Y esta es la condición del equilibrio material, que es la del equilibrio, bueno, la condición del equilibrio material es básicamente la que se aplica en el equilibrio de fases, ¿sale? Ok, entonces esto se cumple para cualquier cambio infinitesimal en el número de moles y la interpretación bonita es esta que está aquí resumida en esta figura. Eh, ok, bien, aquí al inicio no hay equilibrio y acá al final suponemos que el equilibrio se alcanzó, ¿sale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí es agua y es, bueno, imagínense que es aire. Y imagínense que no, vamos a imaginarnos que está al vacío, ¿sale? Para más fácil. Entonces, esta agua, al inicio, partículas van a escapar hacia la fase gaseosa, ¿sale? Es decir, una pequeña parte de estas moléculas de agua se va a evaporar y va a formar la fase gaseosa que está representada aquí. Conforme más pasa el tiempo, más moléculas de agua se van a vaporizar hasta que se alcanza como el máximo, digámoslo así, el límite de vaporización, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. ¿Sale? Recuerden que estamos ahí. Entonces, eventualmente lo que ustedes van a observar es que la cantidad de moléculas de agua que tienen en la fase vapor está en equilibrio con la cantidad de moléculas de agua que hay en el líquido, en el seno del líquido. Y eso se debe a que la cantidad de materia que fluye desde el líquido al vapor es igual que la cantidad de materia que fluye del vapor
hacia el seno del líquido, que son las flechitas que tienen ahí representadas. Entonces, perdón. Okay. Entonces, siempre que estemos hablando de equilibrio de fases, implica que todas las sustancias que están dentro del sistema están en todas las fases. Por ejemplo, aquí tienen dos fases y el agua está presente en el líquido y en el vapor, ¿sale? Entonces a esto se refiere nada más. Por ejemplo, si ustedes tuvieran aquí en el líquido una mezcla de agua con etanol, lo que va a ocurrir acá en el equilibrio es que el etanol y el vapor están vaporizados, pero también están en el seno del líquido, es decir, en ambas fases dentro de este sistema que está limitado por esa pequeña campanita. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, con esto, con el ejemplo este? Entre... Ahí está, ¿Mande? el equilibrio material no existe realmente ningún factor que se altere, o sea, se queda todo igual. ¿Me repites la pregunta? Es que como que se entrecortó el audio. Ah, ok. Que entre el equilibrio de fases y el equilibrio material se usa la misma ecuación, pero si no hay ninguna variable que exista una condición especial o algo así. No, nada más es esta. Ah, ok. Sí, es nada más como esta. Y bueno, suponiendo que sí, básicamente esta es la condición como que gobierna todo el equilibrio material. Ya si hay equilibrio mecánico térmico es como aparte. Sin embargo, no importa si no hay equilibrio térmico, esta expresión sigue siendo totalmente válida. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ok. Ok. Muy bien. Y bueno, vean, esta es la expresión, ¿sale? La expresión esa que gobierna el equilibrio material. Y vamos a suponer que ustedes tienen un sistema con dos fases, una fase beta y una fase sigma. Y vamos a suponer que fluye un pequeño diferencial del número de moles, es decir, una pequeñísima cantidad, desde la fase beta hasta la fase sigma. A ver, se los voy a dibujar para que sea más fácil de entender. Ok, tienen un sistema, ¿sale? Ahí tienen dos fases. Tienen lo que sería la fase beta y la fase sigma, ¿sale? Entonces tienen una sustancia J en ambos casos. Y resulta que una pequeña parte de J, una pequeñísima cantidad de número de moles, fluye desde la fase beta hasta la fase sigma. Es decir, un pequeño diferencial del número de moles de la sustancia J es esta flechita roja, ¿sale? Entonces, ¿cómo escribiríamos la expresión? Vean, aquí está la primera fase, beta, y aquí está la segunda. Y esta expresión está escrita para el componente J, ¿sale? Entonces, imagínense que no hay otro componente, solo el componente J, ¿sale? Es decir, nada más hay una única sustancia. Entonces, esta es la expresión desarrollada de esta sumatoria, ¿sale? Entonces, dado que nada más tenemos una sustancia y estas dos fases, el pequeño número de moles que sale de aquí es el mismo pequeño número de moles que van a tener que entrar acá, ¿sí o no? Es decir, el diferencial del número de moles de J en la fase beta, es decir, esta pequeña cantidad que fluye de aquí hacia abajo, debe de ser igual al diferencial del número de moles de J en la otra fase, que en este caso es sigma. ¿Vale?
Ok. Entonces, esto, como la cantidad que sale aquí es la misma cantidad que entra acá, eso resulta que los diferenciales deben de estar igualados como está escrito aquí. En un lado le ponemos signo positivo y en otro lado le ponemos signo negativo, pues porque ahora sí que la materia fluye de un sistema y se representa como una ganancia y en el otro se representa como una pérdida, ¿sale? Por eso aquí una tiene el signo negativo. Sin embargo, en cantidades, estos pequeños diferenciales deben de ser igualitos porque lo que entra de uno lo que sale de uno entra al otro, ¿sale? Entonces, eso resulta que esta expresión de arriba, ustedes pueden factorizar este diferencial, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son iguales, son equivalentes, que es lo que tienen escrito justamente aquí abajo, ¿sale? Entonces, dado que estos diferenciales son iguales, los podemos factorizar y acomodando la expresión nada más para que nos quede bonita, ponemos el signo menos de este lado y acá el positivo, nos va a quedar esta resta, ¿sale? Entonces, cuando este diferencial es diferente de cero, es decir, cuando fluye en la materia de una zona hacia la otra zona del sistema, esto tiene que dar cero, entonces la única forma de que eso les dé cero es que esta sumatoria, bueno, esta resta sea igual a cero. ¿Por qué este tiene que ser igual a cero? Porque este diferencial es diferente de cero, ¿sale? Entonces, esa es la expresión que ustedes tienen aquí. Y para que esta parte sea igual a cero, la única forma en que esto es posible es que los potenciales, este de aquí, los potenciales de la sustancia J sean iguales en cada una de las fases que ustedes tienen dentro del sistema. Entonces, esta última expresión es también una expresión que utilizamos para el equilibrio de fases en un sistema cerrado, donde solamente hay trabajo, presión, volumen, y se encuentra en equilibrio mecánico y térmico, básicamente, ¿sale? ¿Dudas ahí, chicos? Hablen ahora o callen para siempre.